Buenas, vamos a resolver un problema de vectores. En este caso, pues vamos a tener un movimiento. El problema dice así: un río fluye de sur a norte, o sea, va como si fuera el plano cartesiano así, norte, sur, este y oeste, y ya de abajo hacia arriba, a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Y bueno, dice que una lancha va de este a oeste, que sería de derecha a izquierda, dice perpendicular a la corriente, a 7 kilómetros por hora. Y bueno, dice que si nosotros vemos desde arriba, si vemos este fenómeno, tenemos que ver qué tan rápido y qué dirección va a tener la lancha. Si tenemos algo que va, en este caso hacia arriba y hacia la izquierda, vamos a tener un movimiento que va a ir en diagonal como este de aquí. Sería la lancha. Y bueno, en este caso, pues vemos algo interesante para el momento de poner los datos. Estamos viendo que, este, tenemos una velocidad en X y una velocidad en Y. Nuestra velocidad en Y son 5 kilómetros por hora y nuestra velocidad en X, yo lo voy a poner como menos 7 kilómetros por hora, que está yendo hacia la izquierda. Ahorita que vayamos avanzando, vamos a ver cuál es la diferencia de de este ángulo de aquí. Bueno, perdón, de este signo de aquí. Tenemos nuestros datos. Bueno, vamos a poner las ecuaciones. En este caso vamos a utilizar simplemente dos. Vamos a utilizar la ecuación para calcular el vector, que en este caso va a ser de la velocidad, que va a ser su magnitud, que va a ser la componente en x al cuadrado y la componente en y al cuadrado. Y el ángulo, que va a ser la arcotangente o la tangente a la menos 1, la componente en y entre la componente en x. Ahora, ya que tenemos estos datos, nuestras ecuaciones, y bueno, que ya vemos que va a haber un movimiento, bueno, tenemos una velocidad en x y una velocidad en y, pues vamos a calcular cuál va a ser esa velocidad que es como resultante. Tenemos entonces para nuestro desarrollo, vamos a calcular entonces la raíz de 5 kilómetros por hora al cuadrado más menos 7 kilómetros por hora al cuadrado. Esto de aquí nos va a dar 25 más 49. Esto va a ser igual a la raíz de 74. Y esto nos va a dar un valor aproximado de 8.602 kilómetros por hora. Ahora, les comentaba que el signo, por ejemplo, en este caso vemos que no importa, ya que si tenemos, por ejemplo, el valor de menos 7 o más 7, o incluso si tuviéramos el valor de más 5 o menos 5, si vemos aquí no importa el signo, porque como estamos elevando al cuadrado este signo, al final de cuentas nos va a dar un valor positivo. Entonces, en este caso, la magnitud de nuestro vector no le importa si está yendo hacia la izquierda, si está yendo hacia arriba, hacia abajo, la derecha, hacia donde vaya, no le importa como tal a la magnitud, porque el valor que nos va a dar siempre va a ser positivo, ya que estamos elevando todo al cuadrado antes de sacar la raíz. Entonces, si vamos a imaginar que este vector es una medida, ¿no? Y tenemos una medida que va en diagonal hacia la derecha y hacia arriba, o tenemos que vaya hacia arriba y a la izquierda, o que vaya hacia la derecha, que vaya hacia la izquierda, que vaya hacia arriba o hacia abajo. Al final de cuentas no le importa a esta magnitud, hacia dónde se está moviendo. Lo único que nos va a dar va a ser como que esa medida. Y bueno, ¿por qué le digo medida? Porque nosotros tenemos un tipo vector, tenemos una componente en X, una componente en Y, y tenemos el vector, el vector que nosotros queremos sacar, que en este caso sería como nuestra hipotenusa. Y si nos damos cuenta, aquí no importa si va por ejemplo, que vaya aquí de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no le importa. Simplemente nos va a dar esta medida, esta magnitud, que son los 8.602.
Entonces, como vemos aquí no importa como tal el signo que tenga la componente en X o en Y. Al final de cuentas, como estemos elevando al cuadrado ese signo, nos va a dar valor positivo. Entonces, por ejemplo, mm, donde sí importa es en la dirección. Y bueno, la dirección sabemos que se calcula, o bueno, es el ángulo. En este caso, pues vamos a tener la componente en Y, que son los 5 kilómetros por hora, y la componente en X, que es menos 7 kilómetros por hora. Esto de aquí nos va a dar un ángulo de menos 35,538 grados. Ahorita, bueno, ya sabemos, ya tenemos como tal, nuestras medidas, ¿no? Pero nos falta hacer un análisis de cómo, por qué están pasando todo esto. Entonces, pues vamos a suponer que tenemos nuestro plano cartesiano, ¿no? Perdón que esté medio. Entonces, nosotros vemos que se está moviendo hacia arriba una, una velocidad que es de 5. Se está moviendo hacia la izquierda una velocidad que es de 7. Pero en este caso, si tuviéramos, bueno, les digo, por ejemplo, aquí es como si tuviéramos 7. Entonces, en este caso, se está moviendo a menos 7 kilómetros por hora. Y nosotros hallamos bueno, en este caso la lancha se va a mover así, pero lo que nosotros hallamos es obviamente, bueno, bien voy a hacer algo así. Hallamos esta diagonal que está aquí, pero, por ejemplo, si nosotros lo vemos como si fuera un cuadrado, así, o bueno, un rectángulo, tendríamos, que es lo mismo, ¿ya vieron? Las dos van hacia arriba y en este caso las dos van hacia la izquierda. Entonces, pues nosotros también podríamos tener esta de acá. Entonces, es como si nosotros tuviéramos esto. Se está moviendo así en Y, se está moviendo así en X y calculamos esta de aquí. Esta es nuestra velocidad. Esta velocidad en y nuestra velocidad en X. Entonces, si recordamos, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, que es la velocidad en Y, estamos hallando el ángulo que está aquí. Entonces, nosotros ya dibujando simplemente los ángulos. Mm, Si nosotros dibujamos el ángulo, nosotros estamos hallando este ángulo de aquí. Este de aquí como tal es nuestro ángulo. El ángulo que acabamos de calcular. Pero si nosotros queremos dar la respuesta que sería la antihoraria, este ángulo lo vamos a obtener si le restamos 180 grados, le restamos el ángulo que acabamos de obtener. Entonces nosotros vamos a obtener que eso va a ser igual a 180 grados menos 35,538 grados. Esto nos va a dar 144,462 grados. Ese es el ángulo de aquí. Y bueno, la velocidad a la que se está moviendo es esta de aquí. Esa nos dio de 8,602 kilómetros por hora. Y así obtendríamos nuestro resultado. Entonces ya lo último que nos falta en este problema es anotar nuestros resultados. Mm, entonces nuestros resultados, tenemos la velocidad, que fue de 8,602 kilómetros por hora. Tenemos el ángulo perdón, el ángulo horario, que fue de menos 35,538 grados. Y nuestro ángulo en el sentido antihorario de 144,462 grados.
Ahora, estos son nuestros resultados. Algo que me he olvidado mencionar, pero que realmente lo pueden anotar así. Nosotros podemos poner que la velocidad, o sea, ya para el resultado, son 8.602 con una, esa es la magnitud, con un ángulo, recordemos que siempre va a ser el antihorario, a menos que, bueno, pongamos por ejemplo el signo, 144.462 grados y estos son kilómetros por hora. Nosotros podríamos poner así nuestra respuesta o bueno, lo podemos poner así como un poquito más desglosado. Y bueno, esto sería todo para este problema.